En TN23 agradecemos su sintonía y su preferencia. Estamos para servirles noticias y programas de contenido todo el día y todos los días. Usted ya lo sabe, estamos en Canal 23, frecuencia abierta, y estamos en todo el país a través de los sistemas de cable. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En esta franja le traemos a expertos en diferentes temáticas de interés nacional para que expongan entonces estudios y análisis referentes a estos temas. Hoy hablaremos sobre el sistema de salud, y es que nuevamente es un tema que da mucho de qué hablar porque se habla de crisis, de desabastecimiento de medicamentos. Pero ¿qué está pasando en realidad? ¿Cuáles son los orígenes de esta situación? Lo vamos a conocer a continuación porque nos acompaña el licenciado Jorge Labarreda, es investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de estar conversando con ustedes en este programa. A usted muchas gracias por estar con nosotros, porque siempre tienen estudios que van ustedes actualizando constantemente sobre distintos temas. En este caso, ¿qué han estudiado sobre salud? ¿Por qué estamos en este momento tal como estamos y de dónde viene el historial? Claro que sí. Bueno, tal vez primero explicar a la audiencia que este es el primero de una serie de 8 estudios que estamos presentando en estos días, que denominamos la Agenda de Desarrollo. Y entonces hemos identificado 8 temas que consideramos fundamentales para el desarrollo de Guatemala y están basados en análisis recientes, digamos, de la situación en distintos campos, estos 8 campos. Este fue el primero que presentamos, que estamos compartiendo el día de hoy, que es sobre el sistema de salud. Vamos a estar también presentando sobre educación, empleo, seguridad ciudadana, infraestructura, contrataciones y el sistema político. Entonces, con eso vamos a tener, digamos, una agenda de temas que están todos interconectados y que justamente en la medida que se abordan de manera integral nos pueden dar un rumbo como país. Ahora, específicamente en el tema de salud, lo que hemos hecho es analizarlo en relación al contexto actual de todo el sistema de salud. Entonces, el punto de partida es, para que toda la audiencia tenga, digamos, una misma base, ¿verdad? Es que a mediados de los 90 se hizo en el país lo que se denominó la reforma de salud. Y digamos, esto fue algo que llevó un acompañamiento técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Como resultado de esto, en 1997, uno de los hitos fue la introducción de lo que se conoció como el Programa de Extensión de Cobertura, que era una modalidad de entrega de servicios en el área rural a través de la contratación de organizaciones no gubernamentales, ONGs. Sin embargo, este programa de extensión de cobertura, a lo largo de estas distintas administraciones que han pasado desde entonces, estamos hablando desde la época de los acuerdos de paz hasta la fecha, pues ha habido un apoyo o no apoyo al programa dependiendo de la visión y la ideología de cada administración gubernamental. Llegando, digamos, ya a la actualidad, podemos ver que incluso ya no es con cambios de administraciones, sino incluso con cambios de autoridades en determinadas instituciones. Y concretamente, en octubre de 2012 se presentó lo que era el programa de fortalecimiento del primer nivel de atención de salud, que justamente buscaba llegar a una mayor cobertura y de mejor calidad, fortaleciendo este programa de extensión de cobertura. Sin embargo, un año más tarde, en el 2013, se aprueban reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto y como parte de esas reformas se prohibía al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la contratación de organizaciones no gubernamentales a partir del ejercicio fiscal 2017. Sin embargo, en este año 2015, con cambio de ministro de Salud, que él asumió el ministro actual en septiembre de 2014, o sea, el año pasado, pues decidió que este año no continuaría ya la contratación de las ONGs y directamente pues se lanzó a hacer una transición hacia otra modalidad de prestación. Y el punto es que en la actualidad pues se está justamente en una situación pues muy similar a la que estábamos cuando se inició la denominada reforma de salud, en la cual no se tiene una adecuada cobertura, sobre todo, nuevamente repito, en el área rural,
que era donde funcionaba este sistema. Y la población está sufriendo actualmente justamente esa inadecuada prestación de los servicios, o sea, dificultad en acceso sobre todo a los servicios de salud, y cuando se tiene el acceso a los servicios, pues en muchas ocasiones no se cuenta con todos los suministros y medicamentos asociados a esos servicios. Ese es el contexto en el que hicimos nuestro análisis. Ahora bien, es muy importante explicar que el sistema de salud no es una sola entidad, y en este caso no equivale a hablar del sistema de salud solo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ellos son parte de un sistema de salud, pero en verdad un sistema de salud, como lo hemos analizado, cuenta de 10 bloques para poder comprenderlo en su totalidad. Bueno, en primer lugar, un primer bloque viene determinado por lo que se espera del sistema de salud, es decir, los resultados y las metas del sistema de salud. Y aquí es muy importante establecer que los resultados están asociados a lo que directamente puede proveer el sistema sanitario de salud, es decir, acceso, cobertura, autonomía, etcétera, de los servicios de salud. Pero por el otro lado, las metas ya tienen que ver con el impacto que se espera lograr con esos servicios de salud. Y en ese sentido, ya las metas tienen que ver con mejoras en las condiciones de vida de la población y sobre todo protección también financiera y social. Es decir, que el punto de partida del sistema de salud es qué es lo que se pretende lograr, y que sea algo que no dependa de la condición socioeconómica de las personas, sino que eso sea un derecho para toda la población, de acuerdo a sus condiciones. El siguiente elemento fundamental son los valores y los principios de la sociedad, porque estos principios y valores son los que moldean justamente cuáles son los resultados y las metas que establecemos. Y los principios y valores tienen que ver con qué tanto se va a privilegiar la solidaridad o la equidad, por ejemplo, en un sistema de salud. Otro elemento, digamos, asociado también a un sistema de salud tiene que ver con la población. Y en el caso específico, el caso de Guatemala, la población está siendo parte de lo que se conoce como la transición demográfica y epidemiológica y nutricional. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que cada vez la población vive más tiempo, que hay mayor esperanza de vida, pero a su vez también hay mayores desafíos en lo que es el tipo de enfermedades que sufrimos. Y concretamente se está pasando de un perfil que era muy enfatizado en lo que son las infecciosas prevenibles a uno en el que ya también están tomando una importancia importante, lo que son las degenerativas. Y estamos hablando de enfermedades crónicas y el tema de la diabetes o cáncer, por darles algunos ejemplos. Entonces tenemos un doble reto. Y en la parte nutricional es tal vez el mejor ejemplo para comprender esto. Por un lado, pues lamentablemente somos el país de América Latina y el Caribe en cuanto a prevalencia de lo que es la desnutrición crónica infantil. O sea, la mitad de nuestros niños de 0 a 5 años sufren de desnutrición crónica. Pero por el otro lado también, en el caso de las mujeres, pues es un porcentaje muy alto, mayor del 40%, que están sufriendo de sobrepeso y obesidad. Entonces tenemos la doble carga, por un lado de desnutrición y por el otro caso de sobrepeso y obesidad, que tiene que ver con los hábitos alimenticios. Entonces, esa población, esas metas, resultados, valores y principios son los que tiene que atender el sistema de salud a través del bloque de provisión de servicios. Y ahí entramos a que el sistema de salud tiene una serie de subsistemas, por ejemplo el subsistema público y el subsistema privado. Y entonces en el subsistema público tenemos, ahí entra el Ministerio de Salud, o entra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o el Ministerio de la Defensa, a través del Instituto de Previsión Militar. En fin,
está toda la parte de provisión de servicios públicos, pero tenemos la parte privada. Tenemos la parte privada que podemos también denominar lucrativa y no lucrativa. Y dentro de la no lucrativa se encuentra la medicina tradicional, que es la que pues tienen mayor acceso precisamente la población con la que iniciamos conversando, ¿verdad? Que es la del área rural más apartada. Y entonces todos estos proveedores de servicios de salud forman parte fundamental de la respuesta que puede dar un sistema de salud a las condiciones de una población. Estamos por ir a corte, solo antes una pregunta. Las organizaciones no gubernamentales, entonces, ¿eran importantes para atendernos en el servicio de salud? Sí, las organizaciones no gubernamentales estaban justamente brindando algún tipo de servicio de salud, principalmente ambulatorio, a esta población. El punto fue que, como se dice, pues soltamos una rama sin tener agarrada la otra mano con otra rama. Ese es el tema. No, o sea, no es que sea la mejor modalidad y la única que debe existir, pero mientras no se tenga una opción concreta, bien probada, pues hay que hacer una transición en la forma de prestar los servicios en esas áreas rurales. Gracias, licenciado. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos con este análisis profundo que ustedes han realizado respecto a nuestro sistema de salud. Y es que no es que en este momento esté dando problemas, sino, como lo vemos, tiene cierto historial que vamos a conocer al regreso. Volvemos de inmediato. Es un derecho ciudadano. TN23 le lleva noticias, entrevistas y eventos relacionados a las elecciones generales 2015. El poder del voto. Un equipo de reporteros y analistas le trasladan la información de este evento electoral, porque el ciudadano tiene el poder del voto. TN23. Todo noticias las 24 horas. Vamos, levántate cada día con la ilusión de ver un nuevo amanecer. Hacé más de lo que todos esperan de vos y ponele corazón. Ponele corazón, tanto como una madre de un niño que viene a Teletón. Ponele corazón y empujemos juntos hasta que caigan las barreras que todavía discriminan. Ponele corazón a todo lo que haces y va a llegar el día en que todos van a seguir tu ejemplo. Ponele corazón para volver a creer en lo que somos, en lo que podemos ser. Juntos podemos alcanzar cualquier meta, poniendo empeño, poniendo el alma, poniendo el corazón. El día en que todos sincronicemos nuestros corazones, ese día por fin vamos a poner a Guatemala de pie y entre todos vamos a animarla a caminar. Ese día está llegando. 17 y 18 de julio, Teletón, ponele corazón. Convierta su espacio en una sala de conciertos y experimente un encuentro con la música culta. Déjese llevar por una atmósfera de notas interpretadas por los más grandes y virtuosos maestros. Música clásica, sensaciones nuevas. Arpegio TV, Canal 43, UHF. Las noticias a nivel mundial se producen minuto a minuto. En TN23, usted se actualiza con la información más importante a nivel mundial. Actualidad Mundial. Lunes a viernes, 8 de la mañana por TN23. Todo noticias, 24 horas.
Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, hablando hoy sobre el sistema de salud, que se habla de que nuevamente está entrando en crisis. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Estamos conociendo entonces los conceptos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, quien nos trae muy esquematizado el licenciado Jorge Labarreda, un investigador asociado del CIEN. Entonces, esta situación, estamos llegando al punto de los recursos también. ¿Qué podemos hablar sobre ello, licenciado? Claro que sí. Bueno, entonces, entre los elementos que necesitamos conocer para analizar un sistema de salud, nos tocaba ahora el tema de contexto, liderazgo y recursos. Entonces, el contexto es fundamental porque es, digamos, la salud al final del día no depende ni exclusivamente solo de los actores del sistema de salud que proveen servicios de salud, sino es más amplio. Tiene que ver con las condiciones de vida, por ejemplo, de la población, por ejemplo, en el caso de Guatemala, situación de pobreza, que hay aspectos políticos, temas de corrupción, todo eso afecta a la salud de las personas, en definitiva. Y el tema de liderazgo y gobernanza es muy importante porque es la parte que funciona para justamente hacer que todos los elementos que hablamos ahora de un sistema de salud funcionen de manera coordinada, que se complementen y que de manera más eficaz se potencien los recursos para los resultados que pretende el sistema. Y entonces, para que eso funcione, necesita de recursos. Y ahí entramos. La salud es una prestación intensiva en mano de obra, en personal. El recurso humano es fundamental. Y entonces, lo que encontramos para el caso específico del contexto actual es que el recurso humano es insuficiente en cantidad para prestar de manera universal los servicios de salud y además no está asignado de la manera óptima, es decir, lo que tenemos hoy de recurso humano está concentrado en centros urbanos y en hospitales. Y el otro aspecto fundamental tiene que ver siempre el recurso humano con una adecuada motivación, que obviamente está asociado a los incentivos monetarios y no monetarios. Entonces, hay un desafío importante en cuanto a los recursos humanos. Otro elemento fundamental es el financiamiento. Y el financiamiento del sistema consiste en recaudar recursos financieros, hacer una conjunto, digamos, de estos recursos que se asignen de la manera más eficiente, de tal forma que las personas, como decía antes, queden protegidas de lo que se conoce como una catástrofe financiera. Y dado que en Guatemala, como mencionaba hace un momento, hay un porcentaje importante de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, por ejemplo, una de las encuestas de condiciones de vida encontró que la semana antes tuvieron gastos en salud en un 10% de los hogares, que implicó gastos catastróficos. Entonces, no nos está funcionando la forma de financiar la salud y concretamente, solo para que tengamos algunos datos, lo que el país, el sistema dedica a salud en Guatemala, el dato más reciente es que es 6.5% del Producto Interno Bruto. Pero de eso, la mayor parte es gasto privado. Estamos hablando más del 60%. Y de eso, casi un 80% es lo que se conoce como gasto de bolsillo. O sea, que lo que uno paga directamente en medicamentos, en consultas, en los distintos aspectos, tanto en el sector subsistema público como en el privado. Y entonces eso da como resultado una mala eficiencia en la asignación de los recursos. Es decir, que el volumen que se mueve de recursos es bien importante, pero se está usando de una manera ineficiente. Y esto pues nos permite compararnos con otros países. Otros países de las Américas dedican alrededor de 7% del Producto Interno Bruto a salud. Claro, el mayor porcentaje en el subsistema público. Y entonces, el volumen de recursos hay que asignarlo de tal forma que nos permita utilizar contrataciones de seguros, contrataciones de servicios prepagados y, por supuesto, algún pago directo, pero otra parte tiene que venir necesariamente de la parte que financiamos a través de impuestos para cubrir lo que es el acceso a toda la población. Y luego tenemos los recursos que tienen con infraestructura y suministros. Y ahí lo que hemos encontrado es que la infraestructura de la red
de servicios de salud no ha crecido, aunque ha crecido en las últimas 3 décadas, ha crecido a un ritmo más lento del que ha crecido la población y no ha tenido un adecuado mantenimiento y equipamiento. Y muy importante, hablamos de los suministros, y ahí tiene que ver los suministros de medicamentos y los insumos para aplicación de estos medicamentos. Y ahí sí ha habido un problema en lo que se conoce como la cadena logística de abastecimiento, que va desde las compras hasta la distribución al último punto. Y ahí tenemos problemas de que en la parte de las compras, la adquisición de estos, pues se mantienen pues rezagos en los pagos a proveedores de varios años, parecido como en lo que se ha conocido más públicamente, que es la contratación de obras de infraestructura, pues aquí pasa parecido. Y entonces se le debe a los proveedores de medicamentos. Y entonces uno dice, bueno, parte de los presupuestos se van en pagar saldos de años anteriores. Y entonces, por eso uno ve que, digamos, aunque hay una asignación para medicamentos, no alcanza. Bueno, porque una parte es para pagar saldos anteriores y otra parte para lo que se compra en el nuevo ejercicio fiscal. Entonces, eso hay que limpiarlo. Con lo que se está dando de presupuesto para el Ministerio de Salud, ¿creen ustedes entonces que sí debería alcanzarse y debería ser suficiente? Bueno, específicamente en el caso que estábamos hablando de los medicamentos e insumos, el volumen que se asigna debiera ser suficiente. El punto aquí es que hay, habría que, es suficiente en la medida que no haya esa deuda, digamos. Si limpiamos la deuda, lo que se asigna debiera alcanzar, pero si hay un espacio importante a mejoras en lo que es ahorro de recursos, en cuanto a una mejor planificación en lo que es la compra, de tal forma que no nos pase que de algún medicamento tenemos para más de 2 años y otros nos quedamos sin nada. Entonces, así no va a haber presupuesto que alcance. Entonces, sí, hay un espacio para una mejora en la eficiencia del uso de los recursos. Y eso también tiene que ver con el último punto, que es todo lo que es el conocimiento de información, y concretamente esto es poder responder, tomar la toma de decisiones a partir de información oportuna y obviamente confiable. Y aquí, digamos, una pregunta que siempre es recurrente es, bueno, estamos adecuadamente abastecidos, y entonces empieza un tira y encoge. Y en parte tiene que ver con problemas en los registros de la información, de inmunizaciones, de lo que se conoce como el balance, requisición de suministros, ¿verdad? Y es que se conoce como BRES, digamos, las siglas. Y ahí, digamos, algo que identificamos muy específicamente es que no se registra adecuadamente lo que se conoce como la demanda aparente. ¿Por qué? Porque la demanda real tiene que ver con lo que se entrega de suministros, pero con lo que me llegaron a solicitar y no tuve yo un inventario para entregar. Entonces, la demanda real tiene que incluir esta demanda no satisfecha, insatisfecha en el fondo. Y entonces eso es fundamental para poder hacer una previsión de las compras que tengo que hacer para próximos años. En fin, el sistema tiene que poder estar de una manera dinámica, respondiendo a las necesidades cambiantes que hay en la población. Y entonces, como resultado, digamos, del análisis de una situación compleja, pues llegamos a unas recomendaciones estratégicas para poder atender esta problemática. Porque, digamos, hasta ahora hemos estado centrados en los problemas, pero la población, al final del día, lo que necesitan son soluciones, ¿verdad? De hecho, licenciado, estamos por concluir, tenemos 1 minuto. Entonces, en primera instancia, estas conclusiones y recomendaciones, que como usted lo indica, es la parte más importante de este informe. Y por otro, si usted cree que aprendimos de la crisis que afrontamos hace cerca de 6 meses. Bueno, yo diría que se resumen las recomendaciones tenemos que irlas en plazos. En el corto plazo, fortalecer la gestión del Ministerio de Salud, es que tiene que ver con no simplemente dotar de más recursos, sino de utilizarlos mejor. Potenciar la capacidad rectora del Ministerio de Salud para que haya esa parte de liderazgo y gobernanza que hablábamos, de coordinar todos los recursos. Es decir, si hay un hospital del ministerio, no puede ser que se construya otro cuando hay uno del Instituto Guatemalteco de Seguridad cerca o uno privado, sino que hay que potenciar los recursos disponibles. Lo siguiente es iniciar un proceso de reclutamiento, capacitación y asignación de recurso humano, pero de acuerdo a las necesidades
que hay a nivel local en todo el país. Luego, implementar las acciones más costo efectivas para atender la morbilidad que existe en el país y luego invertir en agua y saneamiento ambiental en las zonas rurales. Esto en el corto plazo. En el mediano plazo se tiene que discutir y llegar a un consenso entre los distintos actores sobre la mejor modalidad de plataforma de entrega de servicios de salud, introducir un sistema de rendición de cuentas para el uso de los recursos, y eso sí que es clave, y luego implementar un nuevo modelo de atención del primer nivel para poder básicamente liberar los recursos en lo que es prevención y promoción de la salud en lugar de curar. Luego ya entramos a los de largo plazo, que tiene que ver con reformas al servicio civil para tener una carrera sanitaria y, por supuesto, un nuevo sistema de organización del financiamiento que permita lograr una adecuada cobertura de toda la población. Gracias. ¿Aprendimos algo de la lección? Bueno, hemos aprendido que es necesario unir esfuerzos y no trabajar de manera separada, sindicatos, gobierno, sociedad civil, sector privado. En la medida que sigamos trabajando de manera fragmentada y aislada, tendremos más de los mismos resultados. Licenciado Labarreda. Con mucho gusto. Gracias a usted por estar con nosotros presentándonos este informe esquematizado, muy ordenado respecto a la situación que se afronta en este momento, pero que tiene sus orígenes años, incluso décadas atrás. Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en TN23. Aquí vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés.